Hola, buenas tardes. Bien, entonces se me escucha bien. Bárbaro. Porque no sé por qué la parte de abajo de la pantalla no me, no me muestra un par de cosas que habitualmente me muestra, que es el nivel de batería y el control del volumen. No lo veo, pero tampoco supe solucionarlo. Bueno, en primer lugar quería agradecerles la presencia hoy. Quería agradecerles la presencia hoy, porque hoy no es día habitual eh, del seminario, que son los segundos y cuartos miércoles, pero bueno, decidí recuperar el encuentro que no había podido dar en ese mes que estuve sin voz. Les quería agradecer la presencia. Y quería recuperar el encuentro porque, bueno, parece que me ha dado cierta premura en el sentido de tenemos que seguir, y quería seguir, pero no pasar por alto o darle la importancia. Lo que quería es eso, era darle la importancia a esa pequeña flechita que va del abarrado al significante de la falta en el otro, o significante de la castración del otro, o significante de la inconsistencia del otro. Quería hacer resonar las coyunturas clínicas que se juegan en eso. Perdón, pero estoy admitiendo gente. Y quería que no se nos pase, ¿sí? Y habíamos trabajado el significante de la falta en el otro, en diferentes coyunturas clínicas atinentes a la falta de un elemento simbólico en el otro de la palabra. El gran secreto del psicoanálisis. Siempre tratando de ubicar cuál será la relación que Lacan le va a dar a este gran secreto del psicoanálisis con la posición en la sexuación de aquellos seres hablantes que se ubican del lado derecho de las fórmulas. Y entonces les decía, estuvimos hablando sobre el significante de la falta en el otro, como falta de un elemento simbólico, y yo corté la clase en el momento en que les contaba que en ese lugar donde al otro le falta un significante, en ese mismo lugar, en ese vacío en la estructura, en ese vacío provocado por un elemento simbólico que falta, en ese mismo lugar Lacan va a ubicar el lugar del deseo del otro. Ese que me quiere que uno ubica en el seminario de la angustia. En ese lugar se va a ubicar el deseo del otro, y me pareció que teníamos que dar una vueltita para tratar de precisar de qué se trata el deseo del otro, en la medida en que forma parte de una de las frases más conocidas de Lacan, que es el deseo es el deseo del otro. Y decir el deseo es el deseo del otro nos lleva a nosotros a ciertas coyunturas clínicas. El deseo es el deseo del otro es algo que Lacan extrae de Hegel, más precisamente de Alexander Koyev, que fue el maestro de Lacan en un curso que hizo Lacan sobre la fenomenología del espíritu en Hegel, ¿sí? Algunos de esos textos hace algunas décadas los trabajábamos, entre ellos la dialéctica del amo y el esclavo, y en esta lectura que hace Koyev de Hegel extrae esta fórmula que Lacan cree que puede extraer también, o que puede extrapolar, o que puede leer también
en el campo del psicoanálisis freudiano. O sea, es algo que saca de la filosofía y con esa herramienta lee la clínica de Freud. El deseo es el deseo del otro. Y el deseo es el deseo del otro es algo que uno puede leer en diferentes planos, y leído en diferentes planos da lugar a diferentes coyunturas clínicas. ¿Sí? El deseo es el deseo del otro, lo podemos leer en el plano imaginario. Uno puede decir, ¿qué es el deseo? Es el deseo del otro. ¿Qué quiere decir? El deseo es el deseo del otro. Bueno, lo podemos leer en el plano imaginario, y leído en el plano imaginario, lo vamos a traducir por el objeto del deseo es el objeto del deseo del otro. ¿Cómo se lee el deseo es el deseo del otro en el plano imaginario? Se lee como el objeto del deseo es el objeto del deseo del otro. Quiero un objeto porque lo tiene el otro. Lo tomo como objeto del deseo en la medida en que ese objeto es objeto del deseo del otro. Lo quiero, es una manera rápida de decirlo, lo quiero porque lo tiene el otro. Y es un plano que es el plano donde Lacan originariamente ubicó la dimensión de la envidia. La envidia está dirigida hacia aquel que tiene un objeto que resulta ser el objeto de mi deseo porque es el objeto del deseo del otro. Es el plano de la envidia. El objeto del deseo es el objeto del deseo del otro, es algo que se da por estructura. Es algo que se da por estructura en la medida en que mi yo se constituye por identificación en el lugar del otro. Es decir, en este plano, según el estadio del espejo y el modelo óptico, el yo se constituye en el lugar del yo, del otro. El ego se constituye en el lugar del alter ego. Y si el yo se constituye en el lugar del otro, pues bien, el objeto del deseo mío va a ser el objeto del deseo del otro por estructura. Entonces lo quiero porque lo tiene el otro. Y la imagen del otro con un objeto me descompleta. Yo siempre doy ejemplos del arenero. Después vamos a ver que ese arenero es el arenero de la vida. Pero en el arenero uno lleva al nene a la plaza y el nene ve otro nene con una palita verde y se pone a llorar. ¿Por qué se pone a llorar? Porque el otro le sacó esa palita verde que es de él. Y uno le diría, no, eso es del nene. Y el nene podría decir, sí, pero Wallon, con la noción de transitivismo, nos ha mostrado que ese objeto del otro es objeto mío, porque yo me constituyo en el lugar del otro identificatoriamente, y que hasta cierta edad no hay diferenciación entre yo no yo. Esa es una experiencia que un psicólogo que se llama Wallon, que tomó Lacan para hacer el estadio del espejo, lo han demostrado claramente. ¿Sí? Quiero un objeto porque lo tiene el otro y yo me constituyo en el lugar del otro. ¿Sí? Mi yo se constituye identificatoriamente. Y en ese plano, el otro, con cualquier objeto, me descompleta. Plano del arenero. Y a este nivel, perdón, pero estoy admitiendo gente, y a este nivel, a nivel imaginario, como plano de lectura del deseo es el deseo del otro, el deseo no tiene solución. Pues si logro alcanzar el objeto, si lo logro alcanzar, me mato como deseante, porque lo deseaba si lo tenía el otro. Es decir, si llego a alcanzar ese objeto, yo me mato como deseante porque yo lo deseaba en la medida en que era el objeto del otro. No desearás la mujer del prójimo. Y pero la deseo. ¿Por qué la desea? ¿Porque es bonita? No, porque es del prójimo. Bueno, te levantaste a la mujer del prójimo o al novio de la amiga, no importa, al hombre de la prójima. ¿Sí? Sí, pero una vez que lo tengo, ya no me interesa. Porque yo lo quería porque no lo tenía, porque lo tenía el otro. Entonces, una vez que lo logro agarrar, no lo puedo agarrar. Y este nivel, que es el nivel del arenero, uno ve a los nenes llorando,
En este nivel hay muchos sufrimientos subjetivos que uno ve en el consultorio, que obedecen a esta lógica caracterizada por las adherencias imaginarias. Uno llora, el nene llora porque vio la palita verde en el campo del otro y eso lo descompleta. Ahora resulta que hay nenes de 40 años que ven al otro que ha sido nominado, que ha sido nombrado jefe de candidato al premio Nobel de psicoanálisis y dicen cómo nombraron y nominaron al otro como jefe del departamento de no sé qué y por qué no me lo nominaron a mí. ¿Por qué no me dieron? ¿Por qué yo no tengo eso? Y uno le podría decir, pero si vos nunca manifestaste el más mínimo interés por esa cosa. No, hasta que la tuvo el otro. Y cuando la tuvo el otro no empiezo a querer yo. Son adherencias imaginarias. Fíjense, yo digo el arenero, pero es un arenero, la vida es un arenero. Lo quiero porque lo tiene el otro. Pero, loco, a ver, desprendete un poco de esas adherencias imaginarias. Bueno, sí, pero para esto a veces hace falta algunas entrevistas, digamos 30 años de entrevistas. Parece que no, pero uno a veces lo escucha y dice, no, el reloj biológico, porque ya mis alter egos, en este caso mis alter egas, ya el tema de la maternidad y qué sé yo, y uno dice, mira, un cuaderno de notas, dice, jamás capté el más mínimo deseo en relación a nada que tenga que ver con esto. Jamás. Y sin embargo, cuando todos empiezan a mostrar la palita verde, llámese pareja, familia y niños, parece que dicen el objeto del deseo es el objeto del deseo del otro. Me estoy perdiendo de algo. ¿Por qué? Porque lo tiene el otro. ¿Sí? Doy ejemplos masivos y a veces un poco caricaturescos, pero para mostrarles que estas adherencias imaginarias son una cuestión clínica. Si mal no recuerdo, algo de esto trabajamos en el primer año, cuando yo decía que la acción del analista es hacer funcionar la castración en las escenas donde no funcionaba la castración, y estas son una de esas. Las adherencias imaginarias del deseo. ¿Sí? Bien. El deseo es el deseo del otro, puede ser leído en el plano simbólico. Puede ser leído en el plano simbólico, que es cuando la falta es tomada como objeto. Cuando la falta es tomada como objeto de deseo. Es como si yo le dijese, ¿cuál es el objeto del deseo? ¿El objeto del deseo del otro? No, la falta del deseo del otro. Lo voy a decir de otra manera. Cuando el deseo que me habita, o cuando el deseo en el que habito toma como objeto la falta de otro deseo. El de un sujeto con quien yo me habré de identificar. ¿Sí? Ya no estoy hablando de un objeto concreto, no estoy hablando de la palita verde, estoy hablando de tomar como objeto de un deseo, lo digo de otra manera, un deseo, el deseo en el que habito, porque está mal decir mi deseo, porque el deseo es inconsciente, por definición. Y el deseo es el deseo del otro, por definición. Entonces uno dice, bueno, el deseo que habito toma como objeto la falta de otro deseo, que encuentro en otro, en un sujeto con quien habré de identificarme. Lo digo de otra manera, el objeto del deseo que me habita es una falta que leo en el campo del otro, de un otro. Y esto Lacan lo trabaja muy bien con la identificación histérica como base y modelo de cierta lógica identificatoria. Porque él toma de uno de los capítulos de Psicología de las Masas cómo el sujeto histérico crea un síntoma, lo copia, vamos a decir así, lo copia de otro, en quien lee
el sujeto histérico una problemática de deseo. ¿Sí? Como una cosa lleva a la otra y el tiempo, digamos, es tirano, vamos a decir así, yo no me fui a trabajar con ustedes psicología de la masa, pero me parece que era el capítulo 5, el de la identificación, y lean los 3 tipos de identificación en Freud. Cómo un sujeto puede tomar un síntoma de la madre por identificación de la madre. ¿En qué punto? En el punto en que encuentra allí una problemática de deseo ligada al padre. ¿Sí? La formación de síntoma histérico tiene un mecanismo que es el de la identificación. ¿Sí? Y esto se los quería para el que interese. Yo leo como si alguien... perdón, es el capítulo 7. Gracias, Walter. Capítulo 5, capítulo 7, capítulo 5. Bien, en fin. Para el que le interese, quería tomar una parte donde Lacan lo dice literalmente, para lo que les interese ir a buscar el lugar. ¿Sí? En esto les confieso que hay como una especie de cuestión un poco sintomática mía. Porque cuando yo repito alguna cosa que dijo Lacan o eventualmente alguna cosa que dijeron otros colegas, uno sabe que lo dijo el otro y lo repite y está seguro de lo que dijo el otro. Pero cuando uno hace un ordenamiento como este, de diferentes niveles de lectura, y no lo encontró eso en un lugar específico, y uno ve a alguno de ustedes que toma nota y sabe que el otro toma nota, y sabe que uno está diciendo una cosa que no sabe dónde la encontró o que se le fue armando por un efecto de lectura, trato de encontrarle un basamento para decir esto está acá. ¿Sí? Como una especie de búsqueda de un otro del otro o del significante de la garantía del otro. ¿Ok? Cosas que estuvimos viendo la vez pasada. Entonces, les quería leer una parte de una clase del 4 de junio de 1958. Es una clase del Seminario de las Formaciones del Inconsciente que se llama Transferencia y Sugestión. ¿Sí? La fecha ya la dije, perdón, hay gente entrando. Dice así, a ver, el ambiente es este. Imagínense un sujeto histérico, Lacan lo da en femenino, dice la histérica, pero imagínense un sujeto histérico. Imagínense un sujeto histérico habitando una cruda lógica donde el deseo es el deseo del otro. Un sujeto histérico habitando esa lógica no podría fijar el deseo que lo habita en tanto está abierto constantemente a otras dimensiones de deseo. Un sujeto histérico viviría en una absoluta indeterminación. Les doy un ejemplo banal, chabacano, bruto, pero para ponernos de acuerdo. Uno va al restaurante con 4 personas, viene el mozo y dice, ¿qué querés? Medialuna de grasa o de manteca. Parezco un personaje de Capusotto. Medialuna de grasa o de manteca. Ay, ¿de grasa o de manteca? Le pregunto a uno, ¿vos qué querés? ¿De grasa? Y el otro dice, ay, yo de manteca. Entonces, digan, ay, grasa o manteca. Capusotto ahí haría una canción dark, pero lo que les quiero transmitir a ustedes es un sujeto caracterizado, como dice Lacan en el Seminario 11, por la indeterminación. ¿Cómo fija un punto para agarrar y decir de manteca? ¿Sí? Este es el clima. ¿Cómo ubica un aparatito que hemos visto en una de las clases anteriores del seminario que se llama el colimador? Que es un mecanismo de óptica, que es el que puede juntar 2 lentes de manera de ver un objetivo. ¿Cómo puede fijar en un punto, como para decirle al mozo, quiero de manteca? El Lenovie le propone matrimonio. ¿Te casás conmigo? Ay, sí o no, sí o no. Para que lo hablo con mis amigues,
hago una reunión de amigues y ahí llego a una conclusión para decirte a vos si sí o no. Estamos hablando de ese nivel de indeterminación y esa dificultad, ese impas que trae el deseo, es el deseo del otro para fijar un punto desde el cual decir quiero de manteca. ¿Sí? Entonces les voy a leer con este clima Lacan. ¿Sí? Este deseo, está hablando del deseo histérico, este deseo está condenado para ella a no sé qué tipo de impas, pues ella no puede realizar esta fijación del punto de su deseo, sino a condición de identificarse a no importa qué, a un pequeño rasgo, a un rasgo. Poco importa el cual, un rasgo de alguien, de algún otro, en quien ella puede presentir que hay el mismo problema de deseo. O sea, ella, la histérica, se identifica un rasgo de algo, poco importa cuál. Puede ser el rasgo de cortarse el pelo así de todo este lado. Entonces uno ve que en la moda hace que hay gente que va con el pelo así, todo rapado, y dice, che, a todos se le ocurrió hacerse esta cosa. Qué raro que es. Cómo funciona la moda y cómo funciona la identificación. Sí, pero funciona así porque te has identificado a un rasgo, no importa el cual, en algún otro, en quien has presentido que hay el mismo problema de deseo. Es decir, que su impas, este impas de la indeterminación, abre a la histérica muy grandes las puertas del otro, al menos del lado de todos los otros, es decir, de todos los histéricos posibles, incluso de todos los momentos histéricos de todos los otros, en la medida en que ella presiente en ellos un instante el mismo problema, que es el problema de la cuestión del deseo. ¿Eh? Entonces, este punto de que el deseo sea el deseo del otro funciona como una especie de impas. Yo terminé la frase diciendo la cuestión del deseo. Question en francés, question es cuestión o es pregunta. Es como si yo le dijese el deseo que yo había, no, como si yo no, como si ella, la histérica de quien habla Lacan, dijese, estoy habitada o habito un deseo que me es no sabido, por eso me es inconsciente, y es para mí una pregunta. ¿Dónde puedo encontrar la respuesta a la pregunta del deseo que me habita? En el deseo del otro. Y allí donde yo presienta que hay un problema de deseo, allí donde yo presienta que hay un problema de deseo, allí ubicaré un rasgo identificatorio. Vamos a suponer, debería haberlo dicho, perdón, pero he comido caramelos por la garganta y estoy haciendo un invento. Saquémoslo a la histérica, pongamos a un histérico. ¿Sí? Porque si no parece una clase misógina. Esto lo dijo Lacan, no lo dije yo. Vamos a poner una mesa de varones y hay un histérico y de grasa o de manteca. Y hay otro que dice, no, media luna yo no quiero, a mí tráeme una ensalada porque estoy tratando de adelgazar porque el sábado salgo con Susana. Y el sujeto histérico ahí va a decir, para mí tampoco grasa y manteca, para mí ensalada. Y uno dice, che, ¿qué funcionó acá? Y según Lacan funcionó un encuentro de deseos que se puede dar, como dice él, el deseo histérico abre las puertas a todos los otros histéricos e incluso abre la puerta a todos los momentos histéricos de todos nosotros. Quiere decir que cuando decimos o grasa o de manteca en la vida, tenemos un momento histérico y vamos a salir a buscar la respuesta a la pregunta del deseo en el plano del otro. Y esto es otra manera de leer el deseo, es el deseo del otro, donde ya no hablamos de un objeto concreto, trátese del hijo, trátese de la palita verde, de la nominación para el premio Pulitzer del psicoanálisis, sino
de tomar como objeto a la falta de otro deseo, a la falta de un deseo. ¿Ok? Bien, bien. Pero hay un nivel, y todo esto siempre en el plano del deseo es el deseo del otro. Pero hay un plano, que es el plano que de alguna manera quería trabajar con ustedes hoy, no es lo único, pero lo quería trabajar con ustedes, en que el deseo es el deseo del otro, puede ser leído en una dimensión real, ya no en una dimensión imaginaria, ya no en una dimensión simbólica, porque lo voy a decir con otras palabras. Voy a decir lo mismo que dije antes, pero con otras palabras, porque en el primero de estos niveles de lectura el objeto era idea, en el segundo de estos niveles de lectura el objeto era el falo como significante de la falta. Lo dije de otra manera, pero estoy hablando de eso, del falo como significante de la falta, como objeto del deseo. Si el deseo es la metonimia de la falta en ser, el falo es el significante del deseo o significante de la falta. Y hay un tercer nivel que nos va a mostrar como objeto del deseo al objeto A. Es un nivel diferente. Por eso digo un nivel real en que uno puede leer el deseo es el deseo del otro. Y quiero aclarar una cosa, por las medialunas y las empanadas, que pasa lo mismo, vos de qué vas a pedir, la vida, los momentos histéricos abundan, ¿sí? Quería transmitirles que uno nunca se puede hacer una imagen del deseo. Lacan lo ha dicho de muchas maneras, el deseo es deseo de otra cosa. El deseo es deseo de falta. El deseo es deseo de deseo. Que son cosas que fíjense que para lo imaginario son difíciles de armar. Es decir, el deseo es deseo de otra cosa. Nosotros porque ya estamos acostumbrados. Pues si le decís a alguien el deseo es deseo de otra cosa, te va a decir, ¿de qué cosa? De otra. ¿Pero qué cosa? Otra. ¿Ah? El falo metonímico. El deseo de otra cosa. ¿Sí? Uno no puede hacerse una imagen, lo que les quiero transmitir en este tercer plano, no puede hacerse una imagen de lo que es el deseo del otro. Siempre que usamos imágenes cuando hablamos de deseo, no se trata específicamente de deseo, se trata de demandas. ¿Sí? Porque viene el mozo y dice, ¿qué querés? ¿De manteca o de grasa? ¿Eh? Es una demanda a la cual hay que responder con otra demanda de grasa. ¿Sí? Cada vez que uno habla del deseo del otro, da ejemplos que sirven hasta cierto punto, pero más allá de cierto punto no sirven en la medida en que solamente podemos nombrar lo que es nombrable y lo que es nombrable es la demanda. ¿Sí? Es una manera de decir que el deseo es una metonimia en la cadena significante, que está articulado a la cadena significante de la demanda, y los objetos que pueden ser nombrados son objetos de la demanda. ¿Sí? Pero uno usa la demanda para agarrar y dar ejemplos, porque no puede dar ejemplos de otra cosa, y porque las definiciones siempre te hacen una especie de agujero en lo imaginario. ¿Sí? Uno no puede hacer una imagen del deseo, no puede hacerse una imagen, y Lacan tenía este problema. Por eso nos tira un montón de imágenes que bordean algo que no tiene imagen. Y es por eso que nos mete a la mantis religiosa, que es el deseo del otro. Y bueno, imagínense que se les acerca una mantis religiosa y que ustedes tienen puesta una máscara. Y ustedes no saben qué máscara tienen. O sea, bien puede pasar que la mantis religiosa pase cerca tuyo y ni te mire, o bien puede pasar que te coma la cabeza. Es una imagen, porque la gente no habla de este tipo de cosas. La boca del cocodrilo, el deseo de la madre, son imágenes. ¿Sí? El deseo del otro. Uno usa esas imágenes. Son imágenes con que Lacan acompaña una lógica
que Lacan intentó formular y que Lacan formuló específicamente en el Seminario de la Angustia, ¿sí? Donde formaliza un deseo en el otro, que me termina ubicando en un lugar siniestro. Imaginen un deseo en el otro, insisto en este punto, no pueden sino imaginarlos como demanda, pero imagínense una demanda medio retorcida, que te deje siempre en un lugar que es un lugar siniestro. ¿Sí? Vamos a darle nosotros imágenes, vamos a imaginarlo en el plano del amor, que es una cosa tan linda, tan bonita, que nos ha dado tantas alegrías en la vida. Vamos a imaginarlo en el plano del amor. ¿Sí? Movido por un deseo, me dirijo al otro y su deseo. Movido por un deseo, yo, el amante, carente, faltante, me dirijo al otro y su deseo. ¿Por qué al otro y su deseo? Porque el deseo es el deseo del otro. Y a medida que avanzo hacia el encuentro con el otro y su deseo, empieza a abrirse paso la angustiante certeza de que en ese deseo no soy más que un objeto y no sé cuál es. Yo escucho esto al infinito, una vez que uno ubica esto, lo escucha al infinito, sobre todo en las peleas de pareja. Sobre todo en las peleas de pareja, es decir, en el campo del amor, es decir, en el campo de la transferencia salvaje. Ella parece, cuando habla de mí, que está hablando de otra persona. O él parece, cuando está hablando, él me ubica bien si yo estoy todo peinadita, así no armo quilombo, pero ni bien. Digo, no sé qué, si armo un quilombo que no se puede solucionar porque se dirige a algo que yo no soy. O hay algo ahí que me trata de poner en algún lugar donde yo me tengo que rescatar como deseo, como deseante, me tengo que rescatar de otra manera, haciendo síntomas, yendo al psicoanalista, haciendo acting out, para rescatarme como sujeto del lugar de objeto donde me pone el otro. Se hacen un poco una idea, más o menos hago resonar alguna cosa que les pasó a algún paciente de ustedes, a ustedes no. ¿Sí? Entonces uno avanza y empieza a darse cuenta que uno para el otro es un objeto que uno no sabe cuál es. Esto lo puse en el campo de la transferencia, en el campo de la transferencia salvaje, es decir, en los amores, odios que cada uno de ustedes tienen con su partener. Ahora lo vamos a sacar de ahí y lo vamos a poner en un consultorio. ¿Sí? Voy a leer el deseo es el deseo del otro en este plano real. Viene este sujeto que quería que le crezca, no le crece, y ustedes maniobran de tal manera de provocar ese embrague con el saber de las cadenas del inconsciente, de las cadenas significantes del inconsciente. Si lo miran de cierta manera, uno va a decir, bueno, che, ¿cómo verifico que el inconsciente es el discurso del otro? Porque empieza a salir todo un saber y empiezan a salir cadenas significantes, pero resulta que en cierta época de Lacan, él dice, sí, pero esas cadenas significantes lo que te traen son las marcas, son unas marcas de un deseo. Es decir, tarde o temprano vas a ver que empiezan a hablar de la madre, que empiezan a hablar del padre, que empiezan a hablar del otro materno, que empiezan a hablar del otro paterno, porque todo ese saber inconsciente trae marcas de un deseo de este otro paterno, de este otro materno que me ha acogido, un deseo que hizo así, un deseo que hizo así. Y todavía hay marcas. Y en ese deseo no me he articulado como sujeto deseante, ni me he articulado como sujeto del deseo, me he articulado como un objeto. ¿Sí? Y esto no solo se jugó cuando yo era un bebé, se juega ahora en la transferencia.
O sea, el deseo es el deseo del otro, es algo que se juega en la actualidad, en la transferencia. No solo se juega en los amores transferenciales salvajes, que ya les conté el amor cómo se juega, el amor y el odio. Lo que pasa es que vos a mí no me querés, o lo que pasa es que vos a mí, lo que pasa es que ¿a quién le estás hablando? Porque a mí no me estás hablando. Y esto es la transferencia salvaje, porque el otro o le otro también te dice, vos tampoco me estás hablando a mí. Somos todos lacanianos en ese plano, hablamos a las paredes. ¿Sí? Entonces, acá yo les decía, y el sujeto se pone a trabajar, y trabajar implica el advenimiento de algunas marcas, de un deseo que nos ha alojado, que nos ha acogido, y esto se juega en cada relación transferencial. Se juega aquí ahora. Yo les decía, es el arenero de la vida, por un lado. Después, en el capítulo 7, identificación de las masas, cuando llega la carta al internado, podemos decir, bueno, ese otro nivel del deseo se da en el internado de la vida, porque la vida es un gran loquero y un gran internado donde estamos todos, ¿sí? Y este último deseo es, y esta última manera de leer el deseo es el deseo del otro, es cómo no te has articulado como objeto en el deseo del otro, sino cómo te articulas cada vez que estableces una relación transferencial. De hecho, Lacan, en determinado momento y trabajando el pasaje al acto, si mal no recuerdo, una de las clases del medio, del seminario de la angustia, él decía que haber tenido la marca, llevar la marca, portar la marca de no haber sido bien acogido en el deseo del otro, condena a un sujeto a que todo lo que construye en la vida se le puede derrumbar en cualquier momento como un castillo de naipes. ¿Sí? Portar las marcas de haber sido un objeto en el deseo del otro. ¿Sí? Uno en el plano del amor salvaje y otro en el plano de una transferencia lucidada, una transferencia lucidada, una transferencia analítica. Y es por eso que para Lacan era tan importante la temática del deseo del analista, porque la temática del deseo del analista, el peso fundamental, la consistencia de ese concepto, la lógica de ese concepto, responde estrictamente a la cuestión del deseo es el deseo del otro. Decime vos, alguna de ustedes, Maricel, Elizabeth, decime vos qué podés decirme de esa modalidad específica del deseo del otro que es el deseo del analista, porque las cosas se van a jugar en ese plano. Por poco que haya de transferencia, se van a jugar una y otra vez en ese plano, del otro como objeto. Entonces, ¿qué sería el deseo del otro? ¿Qué es esta? Le doy vueltas alrededor de algo que sé que no tiene imagen y que no tiene significante tampoco, porque les digo que el deseo del otro se ubica en el punto donde al otro le falta un significante. Por eso hago así y así, no pongo ninguna palabra. ¿Sí? Se trata de un deseo en el otro que me concierne. Estoy tratando de dar una imagen. ¿Cómo es el deseo del otro en el plano real? Se trata de un deseo que me concierne, que me apunta más allá de todas las identificaciones en que me sostengo. El deseo del otro es un deseo que me concierne, que me apunta, más allá de todas las identificaciones de las que me sostengo, un deseo que no es reductible a demanda. Ni bien digo, ¿qué me quiere el otro? Me quiere coger. Bueno, es una demanda. Y ahí veré qué hago. Si yo también quiero, si no quiero, si digo y no y mañana sí, pero ya no es el deseo del otro. El deseo del otro tiene, Lacan lo dice, es un campo causal objetivo. No podés decir el deseo del otro es tal cosa. Es un campo de una causalidad que me apunta. ¿Sí? Me puede hacer una psicosomática.
el campo del deseo del otro me puede hacer una psicosomática. El campo del deseo del otro me angustia. La angustia es un efecto del deseo del otro. Lacan toma algunas, miren de qué termino hablando. Termina hablando de algunas experiencias de un tal Bernstein, me parece que era, que trabajaba con ratas. Ratas de laboratorio, y las ratas de laboratorio empezaban a hacer enfermedades, empezaban a hacer úlceras. Y Lacan decía, ¿sabés por qué? Porque ese bicho, sin él saberlo, está sometido a un campo que es el deseo del investigador, que le hace cosas en el cuerpo, de la misma manera que el deseo del otro nos hace cosas en el cuerpo. Y uno es como la rata, último capítulo de este seminario. Uno es como la rata, no sabe a qué deseo o de qué deseo o en qué deseo se articula como objeto. Y esto es angustiante. ¿Sí? Entonces, más allá de todas las identificaciones de las que me sostengo, quiere decir que el deseo del otro atraviesa todas tus identificaciones, las rompe. Otra manera de decir, hace que vacile el fantasma como respuesta inventada al deseo del otro. ¿Sí? Un deseo que no es reductible a ninguna demanda, un qué me quiere angustiante y siniestro, que atraviesa todas mis identificaciones, que hace vacilar el fantasma, que he edificado como una respuesta defensiva a este deseo, que es un deseo en el que me realizo como objeto causa del deseo del otro, como objeto causa del deseo del otro. Pequeñas coyunturas clínicas, porque estamos ubicando eso, la envidia del arenero, la identificación histérica, la angustia producto de la vacilación fantasmática en ese que tuvo la osadía de venir al consultorio de uno, pero ustedes mismos, como objeto causa del deseo del otro, porque es un lugar donde el analista, cuando Lacan tiene que poner al analista, lo pone ahí. También vos sos un objeto causa del deseo del otro. Por eso a veces nos angustiamos y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta y rajamos a algunos pacientes y a otros no. Uno va a decir, che, ¿y este paciente que viniste a supervisar? No, no viene más. No viene más. Y empezás a preguntar un poco y te das cuenta que en determinado punto transferencial fuiste tomado como un objeto en el cual dijiste, no, yo no le dije eso a usted. No, yo dije otra cosa. No, yo no es como usted dice, que yo no le quiero cambiar el horario. Y se armó una pelea de pareja. Se acabó la transferencia lucidada y entonces estamos en el amor. Yo no va, lo que pasa es que, ¿qué querés? Vos me pedís cambio de horario, y yo también, y escuchame, si vos, el problema no es mío, el problema es tuyo. Y ese es un punto donde Lacan dice, no, te bancaste estar en el lugar del objeto, causa del deseo del otro, sin saber qué objeto sos. Y los datos, coyuntura clínica del deseo es el deseo del otro bajo la modalidad, bajo la modalidad del deseo analista. Los datos transferenciales más pesados son esos. Sea que desencadenes un odio transferencial, sea que desencadenes un amor erótico transferencial, o sea que desencadenes, lo voy a decir con cuidado, con el cuidado posible, la desestabilización de una estructura psicótica. Porque si es que uno trabaja en la situación analítica, en la estructura analítica, en un lugar ciego, porque uno no sabe en qué lugar y desde qué lugar, bien puede que ya no por alguna palabra, sino por sola presencia, desencadene cosas.
Yo muchas veces me preguntaba por qué Lacan decía, tengo que tener cuidado cuando hablo. Y yo decía, ¿por qué dice esto? Tiempo después me empecé a hacer ideas de algunas cosas. Algunas un poco oscuras, como cuando Lacan decía, bueno, tenemos que seguir, tenemos que seguir. Yo decía, ¿quién lo apura el tipo este? Tenemos que seguir. Qué lugar pomposo para agarrar y ubicar algo de Lacan, pero evidentemente hay como una, cuando se despiertan algunas cosas, para ustedes, para mí, uno dice, che, quiero que esto siga, hasta que la transferencia se liquide con quien sea, y este es un espacio transferencial, uno quiere, dice, hay que seguir. ¿Sí? Pero hay otra donde Lacan decía, uno no puede calcular la palabra cuando la palabra acá entra en Internet y puede desencadenar odios transferenciales, amores transferenciales y a veces desencadena estructura clínica eh, porque uno no sabe ni lo puede calcular. ¿Sí? Entonces alguien te puede decir, sí, esta cosa que dijiste en tal lugar, me la dijiste a mí. Ah, mira. ¿Sí? Y a veces, insisto, ni siquiera es por el cálculo de la palabra, a veces por mera presencia de lo que uno se ofrece al campo de la transferencia. Fíjense de qué pequeños detalles que estamos hablando, de qué pequeños detalles de lo que es el deseo, es el deseo del otro. Ser un objeto en el campo de un deseo. ¿Sí? Que no sabes cuál es, ni sabes cuál es, en qué lugar estás vos como objeto. En el campo del amor, esto también se presenta, en el campo del amor como transferencia salvaje también se presenta. Pero justamente como es una transferencia salvaje, uno no avanza demasiado en eso. Está peleando con el otro, en el plano del amor y del odio. ¿Sí? Entonces, ser causa del deseo del otro. Se los quiero leer en Lacan. Se los quiero leer en Lacan para ubicar al otro del otro y el significante de la garantía. ¿Sí? En el seminario 10, en la clase del 5 de diciembre de 1962, Lacan hablando de esto decía, en este punto Heim, lo dijo en alemán, en este punto siniestro, ¿sí? En este punto siniestro no se manifiesta lo que ustedes saben desde siempre, que el deseo se revela como deseo del otro. Aquí, en eso de lo que venía hablando, deseo en el otro. No se revela solo eso que ustedes saben desde siempre, que el deseo es el deseo del otro, sino también que mi deseo, por así decir, fíjense con qué cuidado, dice mi deseo, bueno, en realidad está mal dicho, mi deseo. Mi deseo, por así decir, entra en el antro o entra en el ámbito en que es esperado desde toda la eternidad bajo la forma del objeto que soy, en tanto que él, el deseo del otro, me exilia de mi subjetividad, disolviendo por sí mismo todos los significantes de los que ella, mi subjetividad, está sostenida. Lo leo de nuevo sin repetir y sin soplar. En este punto siniestro no se manifiesta simplemente lo que ustedes saben desde siempre, que el deseo se revela como deseo del otro, aquí deseo en el otro, sino que también mi deseo entra en el antro en que es esperado desde toda la eternidad bajo la forma del objeto que soy, en tanto que él me exilia de mi subjetividad, disolviendo por sí mismo todos los significantes de los que ella, mi subjetividad, está sostenida. ¿Sí? Entonces, en este plano, porque en este plano todos los que estamos acá somos objetos articulados en un deseo. Se acabó el tema del sujeto deseante, sí, sí, sí. Sujeto deseante, sí, pero tenés que lograr una posición para articularte como sujeto deseante si antes estás firmemente instalado como un objeto en un deseo.
Doy un ejemplo, insisto, banal, caricaturesco, pero si ella en el plano del amor está a 10 puntos, ella tiene ganas de hacer curso de psicoanálisis, hacer yoga, hacer el régimen, depilarse. Hoy en día los hombres se depilan, así que ella es cualquier cosa, ¿sí? Si está bien instalada como objeto en el campo de un deseo. Ahora, ni bien el leotre hace así, empieza como cierta melancolización, cierta depresión donde no tiene ganas de nada. Entonces uno dice, che, mira vos, qué loco que como deseante depende de en qué punto estás alojado como objeto en el plano de un deseo, ¿sí? Es decir, todos queremos realizarnos fantasmáticamente como objeto en el campo del deseo del otro. Fantasmáticamente, no digo más allá del fantasma. Todos queremos realizarnos como objeto fantasmáticamente en el campo del otro. Queremos todos ser un objeto que el otro ame, que el otro necesite. Queremos realmente que no pueda vivir sin nosotros. Queremos ser un objeto connotado fálicamente, ¿sí? Pero más allá de esos fantasmas, cuando vacilan esos fantasmas, cuando la realidad nos presentifica cierta dimensión del deseo del otro, siquiera que nos dieron un shot en el culo de la dimensión transferencial en la que estábamos alojados, resulta que queda la angustiante certeza de no haber sido más que un objeto que causó un deseo. Si yo me usaste, dicho angustiadamente, ¿se entiende? Es decir, en el fantasma también somos objetos, queremos ser amados, queremos ser felicizados, queremos que nos necesiten, queremos que nos demanden, queremos que nos reconozcan, queremos que nos den el premio Nobel, el premio Nobel del amor. Pero hay un plano más allá del fantasma en el cual no sos más que un objeto, ¿sí? Así, significante de la falta en el otro, porque fíjense que sigo hablando de las resonancias clínicas del significante de la falta en el otro. Significante de la falta en el otro, como el lugar del deseo del otro, ha sido la bisagra que le permitió a Lacan una formidable elaboración de lo real. Una formidable elaboración de lo real pulsional. Soy un objeto, lo voy a decir de esta manera, de quien goza el otro. He sido un objeto del goce del otro, porque mi vieja era un cocodrilo y me tenía ahí en la boca y me tragaba en cualquier momento. Entonces venía el padre con el falo a ponerle el palito en la boca del cocodrilo. He sido un objeto del goce del otro y soy un objeto del goce del otro. Eso lo he encontrado en mi propio análisis, en esas marcas de goce que leo en las cadenas significantes del saber de mi inconsciente. Soy un objeto de quien el otro goza y hay un goce en ser ese objeto. Un goce que debería, tal vez, evacuarse, que debería perderse. Digo tal vez, porque Lacan a veces te vende que eso se puede evacuar, se puede negativizar, se puede perder en un análisis y a veces te dice eso no se puede perder ni en pedo, no se puede negativizar, nada. Lo que podés lograr con eso es una posición subjetiva un poco diferente, ¿sí? Soy un objeto en el campo del goce del otro, ¿sí? Todo esto velado por un fantasma, porque esto es completamente angustiante, y un objeto que goza de eso. La vez pasada yo trabajaba con ustedes una posición en que Lacan dijo, bueno, quien llega a esto tal vez podría articular una especie de fin de análisis, una especie de salida de la experiencia analítica. Quien llega a la castración del otro. ¿Se acuerdan? La castración que pendula del campo del sujeto al campo del otro, y los que están acá y no la escucharon,
gracias a Juan Manuel, la tenemos en el canal de YouTube, lo pueden escuchar. Digo, para que yo no tenga que repetir esto, pero había un momento donde yo les había contado que había una sabiduría del desengaño con el encuentro de la castración del otro, que si mal no recuerdo fue Cristina Cabral, que dijo, che, pero nosotros no esperamos eso del psicoanálisis. Me parece que fue ella, a lo mejor me equivoco. ¿Sí? Bien. Lacan piensa que esta coyuntura que les digo, que es la de, lo voy a decir así, la subjetivación imposible de ser un objeto del goce del otro y que en eso haya un goce. Lo digo de esta forma, la subjetivación imposible de realizarse como objeto en el campo del goce del otro y que en esto haya un goce. Y digo subjetivación imposible porque en realidad no es una subjetivación, es una destitución subjetiva. Es todo lo contrario que una subjetivación. Esto es la destitución subjetiva. Miller en algún lugar extrae esa frasecita de Lacan que decía alguna vez, donc je suis ça. Entonces soy eso. Entonces no soy más que un objeto. Entonces no soy más que un objeto que alguna vez, creo que no está Hugo hoy con nosotros, me parece que no está porque hice las admisiones, pero no veo bien. Alguna vez en una conversación con él, me pareció un buen ejemplo cuando él decía que a través de su análisis había verificado en qué punto él había querido ser la voz del padre. Me pareció un punto muy interesante, ¿no? Imagínense una posición subjetiva que se basa en algo que de subjetivo tiene muy poco, porque es objetivo en el sentido del objeto A, de ser la voz del padre. Imagínense lo que sería una posición subjetiva que verifique ser aquello que ha sostenido la mirada de la madre. Imagínense la posición subjetiva de alguien que ha trabajado todas las cadenas del saber, del inconsciente, y llegó a un punto donde no es más que un objeto que chupa, que se chupa y que se hace chupar. Todo lo demás es cartón pintado. Todo lo demás lo puedo articular semblanteando no sé cuántas cosas y qué cosas muy bonitas, pero lo más real de mi posición subjetiva es un objeto que chupa, que se chupa, no sé para la gente de otros países, pero chuparse acá en Argentina, chuparse es ponerse ebrio, ¿sí? Y se hace chupar. Y ahí pongo todos los fantasmas que pueden funcionar en cualquiera, sobre todo en el plano de la sexuación. Se hace chupar, ¿sí? Y en ese sentido quería traer con ustedes, porque voy a apelar a dos artistas, ¿sí? Uno, que lo quiero traer en el tango de Puro Curva. Ya hemos visto la vez pasada el tango Las 40, que era una posición que era la posición subjetiva del desengaño. Todo es grupo, todo es cuento, yo no creo ni en mí mismo, hoy no creo ni en mí mismo. Escuchen este tango. Che mozo, sirva un trago más de caña. Yo tomo sin motivo y sin razón. No lo hago por amor, que es vieja maña, tampoco para engañar el corazón. No tengo un mal recuerdo que me aturda, no tengo que olvidar una traición. Yo tomo porque sí, de puro curva. Para mí siempre es buena la ocasión. ¿Y a mí qué me importa que diga la gente que paso la vida en un mostrador? Por eso no dejo de ser bien decente, no pierdo mi hombría ni enturbio mi honor. Me gusta y por eso le pego al escabio. A nadie provoco ni obligo jamás. Y al fin, si tomando me hago algún daño, lo hago conmigo, de curva, no más.
Si un hombre para tomar un vaso de caña precisa la traición de una mujer, no es hombre, no se cura, no se engaña, es maula pa'l sufrir y pa'l perder. Yo tengo bien templado el de la zurda, no tomo para aguantar un tropezón, yo tomo porque sí, de puro kurda, para mí siempre es buena la ocasión. Y es una posición subjetiva que es muy interesante porque dice, esta posición subjetiva no depende de ningún avatar que pase en la vida. No depende, digo, ay, espero al viernes para tomarme. No, 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 no. No tomo como excusa que me fue mal el no sé qué, no, que me trae. No, no, muchacho. Esto no depende de las articulaciones de fi menos fi que puedas ubicar a lo largo de ese fantasma que es la vida, de los momentos de castración articulado, de las caídas, no depende absolutamente de nada. Cuando alguien dice, ¿y a mí qué me importa lo que diga la gente? Es decir, no hay el gran otro. No existe grado, yo escabio porque me cabe el escabio, es de puro kurda. Y esto es una posición subjetiva. Y alguien que tenga esta ética, porque de puro kurda, sí, se llama así, de puro kurda. Alguien que sostenga esta ética, es decir, esta razón práctica, en términos de Immanuel Kant, de la crítica de la razón práctica, alguien que sostenga, que oriente el deseo por este real, Lacan diría, este es un final de análisis. Es un final de análisis, le va a importar tres carajos. Va a laburar como paciente, va a hacer no sé qué, pero cuando baja la persiana del no sé qué, se empieza a escabiar hasta el día siguiente. Hablo de cosas que me contaron, no vayan no crean que yo me identifico a ningún punto de esto. Este es un punto, una posición subjetiva que va más allá de la identificación, porque lo que haría la identificación, está pésimamente dicho la identificación al objeto, pero lo que haría que alguien se pueda parar desde ese lugar, no lo puede tomar otro. Otro va a decir soy la voz del padre y otro dirá soy la mirada de la madre, pero se entiende que a través de la exploración de la dimensión real, objetiva, del objeto A, del deseo es el deseo del otro, ¿no? Del deseo es el deseo del otro, uno logra una posición subjetiva del análisis donde en el lugar del otro, en vez de aparecer una falta, apareció algo positivo, algo objetivo, que es el objeto. Vamos a tener que publicar un diccionario de lunfardo. Creo que tengo por ahí un par, el de la Academia del Tango. Hay dos diccionarios de lunfardo. Si alguno no entendió una palabra, pregúnteme. Si la sé, la respondo. ¿Sí? Y lo que quería comentarles son todas coyunturas clínicas del significante en la falta en el otro. Decime cómo la lees. La leo como el deseo del otro, y lo articulo la frase el deseo es el deseo del otro, y tengo toda una serie de coyunturas clínicas, desde el final de análisis hasta la posición del deseo del analista, hasta las caídas de esa posición, es decir, los lapsus o los actos fallidos, mejor dicho, los actos fallidos de la posición del deseo del analista. Y de manera progresiva, como les decía la vez pasada, esto para mí es un esquematismo brutal, pero como les decía, no es del todo culpa mía, es no toda culpa mía, ¿sí? Porque el seminario 20 tiene esto, tiene de que agarra un montón de cosas, y después te dice la parte mujer de los seres que habla, se relacionan con esto. Fíjense con qué se relaciona. Casi nada, con el deseo del analista, que al igual que la mujer, los analistas se cuentan de a uno y lo que sirve para uno no sirve para el otro porque no hay identificación posible. Se entiende que es como una lógica, donde en el seminario 20 va juntando y va armando una lógica que viene de otros seminarios. Y lo que les quería contar, entonces, de manera progresiva y cada vez más decidida en la elaboración de Lacan,
el hincapié relativo deja de estar puesto en el otro como lugar de la palabra. ¿Eh? Hincapié relativo empieza a estar puesto ya no en el gran otro del significante, en el otro como lugar de la palabra, a lo que yo resumí en una frase de Lacan, que es: el cuerpo es el otro. El otro se nos hace cada vez más real, porque el otro cada vez se caracteriza más a partir del agujero de un significante que tiene y la presencia de un deseo. Sí, pero es un deseo que me toca el cuerpo pulsional. Por eso uno dice a veces el gran otro, dice sí, pero Lacan te va diciendo sí, pero cada vez ese otro se me hace más real, se me hace más el deseo del otro. Insisto, el deseo del otro no como deseo de falta, no como metonimia que corre en la cadena del significante, sino como un deseo que me apunta a mí más allá de todas las identificaciones, un deseo que me angustia, un deseo que me marca, un deseo que me agujerea, un deseo que me hace cosas en el cuerpo. El cuerpo es el otro. Y el significante de la falta en el otro, en este sentido, tiene una incidencia concreta, directa, en el cuerpo como sustancia gozante. ¿Sí? Yo a veces doy ejemplos de demandas, yo sé que son demandas, pero son ejemplos para hacerse una idea. No sé si alguna vez le pasó que van a una cita amorosa. No, algunos días no sé cómo es, porque hoy a la mañana bien temprano un paciente me estaba hablando del hipermatch. ¿Puede ser que hay una cosa que se llama hipermatch? ¿O no? ¿Cómo es? En Tinder uno pone un match, ¿no? Es un match y el otro el match, pero parece que si pagás una suma tenés algo que se llama el hipermatch, que, ¿cómo era? No sé si era que vos aparecés de otra manera, digamos, no sé cómo Tinder, debería estudiar eso, no sé cómo Tinder tramita la ausencia de relación sexual escrita, ¿sí? Pero hubo una época que cuando uno se iba a encontrar con alguien que le interesaba, había cierta fenomenología de mariposas en el estómago, y a veces más que mariposas en el estómago. Entonces uno cuando iba llegando la hora, cuando iba qué sé yo, se iba poniendo medio nervioso, se miraba al espejo y decía, ¿qué pasa que hoy estoy tan feo o tan fea? ¿Qué me veo más gordo, más gorda y más gorda? Y había cierto correlato físico. Recuerdo a alguien que escupía al hablar o que babeaba, empezaba a tragar mal saliva, tenía hipersalivación. La hipersalivación, aparte de ser ubicado como es uno de los índices de la excitación sexual, ¿sí? También la hipersalivación se da en momentos de angustia. Y se me llena la boca de saliva y cuando hablo escupo y empiezo a tartamudear. Y es una respuesta en el cuerpo como sustancia gozante frente al deseo del otro, que es esa persona que te está esperando acá en el bar Margot. Y vos tenés que ir ahí y vas ante el deseo del otro. ¿Sí? No sé si alguna vez les pasó que van a la primera entrevista con un analista y se equivocan cuando tocan el timbre y en el ascensor aprietan un botón que no es el del piso del analista, y cuando abre la tipa o le tipe, cuando abre la puerta, ustedes dicen buenas tardes y es de noche o es de mañana. Alguno de ustedes podría pensar que cada uno de esos actos fallidos y lapsus linguae tiene que ver por línea asociativa, que su padre, que su madre, que la madre también se había equivocado con el ascensor cuando fue, no sé, el padre también había dicho buenas noches, y Lacan se caga de risa, dice, todos esos síntomas, actos fallidos, lapsus linguae, son una respuesta subjetiva ante la presencia del deseo del otro.
No es que estaba medio nervioso. Estoy medio nervioso. ¿Por qué? Porque tengo una entrevista con un analista. Ah, debe ser. Lo que pasa es que para vos la presencia del gran otro, de tu padre. No, boludo. Es alguien que encarna una dimensión de deseo. Y a mí me pasan cosas cuando pasa esto. ¿Se entiende? Son pequeñas coyunturitas de la vida donde les muestro que ese deseo del otro es un campo. Lo debería haber buscado, esa y no la otra frase. La puedo buscar. Que es un campo causal objetivo que hace cosas y que pegan en el cuerpo. ¿Sí? Una incidencia concreta en el cuerpo como sustancia gozante. Y ahora el otro no es el lugar donde se producen las verdades de las cadenas del saber inconsciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el significante ya no funciona como productor donde reverberan las verdades. El significante es aparato de goce. Habría que tratar de ver si una interpretación funciona por el sentido que despierta, por el padre, por la madre, por tres carajos, una interpretación funciona sobre la base del uso del significante como aparato de goce. Por eso a Lacan le interesaba a veces tanto la risa. Que alguien está diciendo, no, porque mi vida, y alguien el analista le dice no sé qué, y se caga de risa de sí mismo haciendo no sé qué cosa. ¿En qué punto te tocó esa humorada, ese chiste? ¿En qué punto te tocó? Significante como causa de goce. Como ven, cuando yo digo esto, yo recuerdo clases que han dado ustedes y me pareció que venían bien que estén dadas, el chiste y su relación con el inconsciente, qué sé yo, porque estamos en este campo. Fíjense que ubicamos cosas ahí en el deseo del otro que nos marcan la dimensión del significante como aparato de goce. Bien, doy un punto más. Y hoy estoy hablando rápido porque quiero terminar con esto y quiero llegar al seminario 20. Y dije, es hoy o nunca. O sea, no agrego un minuto de otra clase que no sea la de hoy. En el avance de la teorización significante del otro barrado puede ser leído como inconsistencia del otro. ¿Sí? Es decir, ya entramos en la dimensión del significante como aparato de goce, ¿sí? Y decimos hay algo que no anda en el otro, hay algo que definitivamente no anda en el otro, y Lacan lo llama inconsistencia del otro. Y esa inconsistencia del otro es generadora de consistencias lógicas. Imagínense la neurosis de cada uno de ustedes, sobre todo en eso que ustedes repiten y no pueden dejar de repetir. Imagínenlo como una consistencia lógica generada por una inconsistencia en el otro. ¿Sí? La inconsistencia en el otro genera consistencias lógicas que clínicamente Freud decía son demoníacas. Pues esta falla en el otro produce series, cadenas de repetición más allá del principio del placer a la que estamos sujetos. Y yo les he dado algunos ejemplos de esto, me pareció que los mejores ejemplos eran las matemáticas. Viene, ok, Walter, viene un paciente, cualquiera de los pacientes de ustedes, y dice, hola, me llamo 1344, pongan cualquier nombre. Consulto porque hay algo mal en mí. Mi problema está en el campo del 999. Yo me llamo 1344 y tengo un problema. ¿Cuál es su problema? Y está en el campo del 999. Pongan cualquier campo de la vida. Siempre termino atrapado en la misma secuencia infernal. 345, 345, 345. Pongan ahí cualquier síntoma. Les doy un ejemplo sencillo, se me ocurrió a mí. Me llamo Francesca. Iba a poner Julieta, pero no quise poner Julieta. Quise traer a colación una película que es Los Puentes de Madison. No sé si la vieron, Los Puentes de Madison. Hay películas que hay que ver.
Y si uno ya las vio, hay que volver a verlas. Me llamo Francesca y mi problema está en el campo del amor. Siempre termino sufriendo desde el peor lugar. Lo dije antes matemáticamente, lo digo ahora en el patos de la vida cotidiana. Ahora bien, ¿qué es un análisis? Un análisis es poner a trabajar el síntoma en todas las dimensiones de ese ser hablante. Consiste, en este caso, en dividir 1344 por 999. Esto hace funcionar el síntoma en todas las dimensiones de la vida de un sujeto. Bien, vamos a ver 999, querido 1344. Y empieza el análisis y sale 1 de la primera división. Y uno puede decir, oh, ¿cómo está funcionando el análisis? Porque salió 1. Esta gente que siempre repetía 345, 34 esta persona, 345, ahora salió 1, vemos que el análisis está avanzando, la familia te llama para decirle, o la llama para decir, o lo llama, o le llama para decir, che, ¿cómo está funcionando el análisis? Está funcionando muy bien. Pero 1344 dividido en 999 es 1,345, 345, 345. Y al poco tiempo uno dice, che, arrancó otra vez con la misma cosa. En el campo del amor siempre termina parade en la peor de las circunstancias y con el peor de los sufrimientos. Y a veces sigue la vida, y a veces sigue el análisis y se producen algunos cambios, pero la vida sigue y uno ha escuchado que la misma persona tiempo después te dice qué cambiada estoy, pensar que yo era 1344, ¿cómo me ha cambiado esto? Pensar que mi problema era 999, ¿cómo ha cambiado esto? Ahora todo cambió, me siento 2688. Tengo un pequeño problema en el campo 1998. Y uno pone a trabajar el pequeño problema, 2688 dividido en 1998, hagan la cuenta. 1,345, 345. Estoy cambiada, ahora, antes salía con unos pelotudos, no sé qué, ahora estoy con personas de mi mismo sexo y ahora cambió y ahora me libre. En fin. 1,345, T45, T45. ¿Sí? Freud decía, esto es demoníaco. ¿Sí? Y todo esto, que es una incidencia clínica concreta, es pensado como significante en la falta en el otro, como una inconsistencia lógica, como una inconsistencia del otro. Vuelvo un poquito al seminario 20. Algo de la mujer, la parte mujer de los seres que hablan, nos vamos a empezar a encontrar con una cosa medio rara. ¿Sí? No por nada Lacan lo ubica ahí. Dice, ella tiene una relación, ella, la parte mujer de los seres que hablan, los femeninos, y por lo femenino entendemos la parte mujer de los seres que hablan. Tiene una relación, ¿cómo dice la frase? Intrínsecamente relacionada. Al menos dice así en francés. ¿Sí? Entonces, les quise, voy a hacer algo que no, dije, está mal hecho, porque yo estoy en esta clase del seminario y siempre me propongo metodológicamente no saber lo que viene después, sí lo que vino antes, pero no saber lo que viene después. Pero yo quise hacer esta expansión de este tema porque me contaron, yo no lo sé, pero me contaron, que en el seminario 23, significante de la falta en el otro, va a ubicar la dimensión de lo que Lacan llama lo real sin ley. Una dimensión de lo real es sin ley. Es decir, que no hay ley significante que concierna lo real. Es decir, a la altura del seminario 23, con el nudo Borromeo y todo esto, va a seguir hinchando, resonando como un sonajero significante de la falta en el otro, porque va a decir esto es correlativo de lo real sin ley. Y fíjense que acá dice, y tiene una relación intrínseca con el goce de la parte mujer de los seres que hablan. Esto implica, en otras palabras, que si hay un régimen de goce de la parte mujer de los seres que habla, si es que hay un régimen de goce de la parte mujer de los seres que habla, esto
se va a constituir en el régimen del goce a secas. Es un tema. Yo cuando lo escucho así digo, vamos para este lado. En realidad no lo escucho, ni lo leo, ni lo sé. ¿Sí? Pero me soplaron que viene para ese lado. Entonces uno dice, che, mirá dónde vamos a entrar si entramos a la tachada relacionado con el campo del significante de la falta en el otro, vamos a terminar hablando de las cadenas borromeas, que algún día tal vez hagamos algo de eso, algún día tal vez lo hagamos. Entonces, estoy re contento, he llegado al final de esta pequeña puntuación que quería hacer de los antecedentes. Quiero trabajar hoy con ustedes un solo parágrafo de nuestro seminario 20. ¿Sí? Que dice lo siguiente, estoy en la página 98. ¿Sí? Página 98. Página 98, final del primer parágrafo y empalmo, ya que estamos hablando del seminario 23, empalmo con el segundo parágrafo. Y que dice así, se los leo como lo traduje yo, porque me parece que está mal traducido al castellano. Y yo lo voy a mal traducir a mi manera. Voy a ser traditore a mi manera. Yo me asigno el derecho de mal traducir a mi manera. Dice así, la tachada está relacionado con el significante del otro, en tanto tachado. El otro no es simplemente ese lugar donde la verdad balbucea. Merece representar aquello con que la mujer está intrínsecamente relacionada. Por ser en la relación sexual, por relación a lo que puede decirse del inconsciente, radicalmente lo otro, creo que en la cosa castellana dice, por ser radicalmente otra en cuanto a lo que se puede. Uno lo puede mal traducir así, yo lo mal traduzco a mi manera. ¿Sí? Por ser en la relación sexual, por relación a lo que puede decirse del inconsciente, radicalmente lo otro, la mujer es lo que tiene relación con ese otro. ¿Eh? Por ser en la relación sexual, por relación a lo que puede decirse del inconsciente radicalmente lo otro, la mujer es lo que tiene relación con ese otro. Es decir, que hay una reformulación otra manera de leer significante del otro tachado. ¿Sí? ¿Sí? Otra manera de leer significante del otro tachado, donde vamos a meter ahí algo de lo femenino, en la medida en que digo lo femenino en la parte de mujer de los seres que hablan, ¿sí? Y dice, es radicalmente lo otro, incluso es radicalmente lo otro del inconsciente. Barrado es radicalmente lo otro del inconsciente. ¿Sí? Entonces, este gran otro del significante, donde se producen los efectos de verdad, no estoy hablando sino de una sesión analítica, qué sé yo, donde alguien soñó con algo y se le ocurrió una cosa y apareció algo de un efecto de verdad. ¿Sí? Ese gran otro, donde se producen los efectos de verdad, ahora, en el seminario 20, empieza a evocar cuestiones del no todo. ¿Sí? Ese punto del significante del otro tachado, que es una parte del otro, este cartel que dice prohibido fijar carteles, del otro del significante, va a decir sí, pero no es solamente el lugar de donde se produce la verdad. Hay allí algo que es lo otro, ¿sí? Lo radicalmente otro, ¿sí? Y va a ponernos allí cuestiones del no todo. ¿Por qué cuestiones del no todo? No solo porque no hay otro del otro, en el sentido del metalenguaje,
que es lo que estuvimos viendo con el apólogo de Nicumán. Yo no hablé de metalenguaje, lo digo ahora, pero estuvimos viendo eso. A ver, otro del otro venía a decirme qué carajo estamos hablando acá, que no entiendo nada y tampoco se entiende nada, y no hay otro del otro, y no hay otro del acá, lo dice, no hay metalenguaje. O sea, gran secreto del psicoanálisis. Interpretame un sueño, acá tenés la interpretación. Este era el contenido manifiesto, este era el contenido latente, y acá he despejado la interpretación. Y Lacan dice, bueno, interpretame la interpretación. ¿Qué quiere decir eso? Y así vamos pasando de interpretación en interpretación en interpretación, porque no hay metalenguaje. ¿Sí? No solo que no hay otro del otro en el sentido de no hay metalenguaje, no solo porque no hay verdad de la verdad. Ya vamos a encontrar esta cosa. No hay verdad de la verdad. No se puede decir la verdad de la verdad. Me imaginaba un diálogo cuando escribía esto. Un diálogo que era ella 1 le dice a ella 2, ¿cómo sé que lo que me decís es verdad? Ella 2 le dice, te lo juro. Entonces ella 1 puede decir, ok, pero ¿cómo sé que tu juramento es verdad? Entonces ese 2 le puede decir, te juro que mi juramento es verdad. El juramento es que es lo que te dije era verdad, te juro que mi juramento era verdad. Y ella 2 le puede decir, ok, pero ¿cómo sé que tu juramento de que juraste la verdad es verdadero? ¿Dónde termina eso? En ningún lugar. Porque la verdad no tiene garante, porque la verdad no tiene garantía. ¿Se acuerdan que vimos algo de esto? Pues la verdad no tiene garantía, ¿sí? No solo porque no se puede decir la verdad de la verdad, o no se puede, o el hecho de que la verdad no tiene garantía, sino que, y voy a dejar con este lío, sino que para la parte mujer de los seres que hablan, la verdad es no toda. Es decir, después nos podemos pelear. Hay cierta consustancialidad entre lo femenino, es decir, la parte mujer de los seres que hablan, hay cierta, está mal dicho consustancialidad, pero no encontraba la palabra y no la encontré, así que dejé. Hay cierta consustancialidad entre lo femenino y mantener la verdad siempre medio dicha. Mantener la verdad siempre medio dicha. Es como si uno le preguntase a la parte mujer de los seres que hablan, ¿vos le creés a la verdad? Y te respondiesen, no del todo. La verdad siempre medio dicha. La verdad no toda. No solo porque no tiene garante. Es algo diferente que vamos a tener que ir ubicando. ¿Por qué decía esto? Porque hay una relación toda con la verdad. A mí se me ocurrió, por eso traía la crítica de la razón práctica, porque ahí uno ve cómo puede funcionar una relación toda con la verdad. Diga la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Sí? Tener una posición toda con la verdad. Y Manuel Kant da algunos ejemplos, yo los transformé un poquito, pero ¿qué pasa si sabes que quieren matar a tu hijo y viene un asesino y vos viste que tu hijo se esconde abajo de la cama y el asesino te dice, ¿dónde está tu hijo? Deberías decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Sí? Hay una relación toda con la verdad que de hecho para Lacan funciona como una pasión neurótica. Vengo a descubrir la verdad, como una pasión neurótica. Y él va a decir la parte femenina o la parte mujer de los seres que hablan o el campo de lo femenino tiene una relación de la verdad siempre medio dicha, ¿sí? La verdad medio dicha, la verdad no toda. Y en este sentido, les quería que quería traer con ustedes un artista que van a conocer, si visitan el blog lo van a conocer o reconocer o lo van a encontrar porque lo voy a aburrir a Juan mandándole temas y letras de Chico Buarque de Holanda. Lo voy a aburrir.
que tiene una especial capacidad para ubicar cuestiones de lo femenino. Insisto, cada vez que digo lo femenino, no lo voy a decir más. Si por lo femenino entendemos la parte de mujer de los seres que hablan, que el tipo tiene una capacidad de tocar alguna cosa ahí que a mí me sacude. Así que me van a tener que fumar si me pongo a llorar. Muy difícilmente yo pueda dar vueltas por la obra de Chico Buarque sin que me toque sin que se me meta una basurita en el ojo. El tema que quiero traer con ustedes y que van a encontrar en el blog se llama Ella Faz Cinema. Ella Faz Cinema es un problemita traducirlo. ¿Sabes? Es un problemita traducirlo porque uno diría, bueno, la traducción literal sería ella hace cine. Me parece que va un poquito por el lado de cuando en Brasil se dice no faça cinema, no faça teatro. Es como decir, no finjas. ¿Sí? No finjas, no hagas teatro, basta con este teatro, ¿sí? Basta de montar este teatro. Yo no me permití cambiarle el título, Ella faz cinema, que quiere decir ella hace teatro, ¿sí? Pero está mal traducido, como proponerles una traducción que dure un ratito nada más. Ella tiene una relación no toda con la verdad. Como si yo dijese, esta canción de Chico Buarque se podría llamar, ella tiene una relación no toda con la verdad. ¿Sí? Y dice así, bánquenme 5 minutos y terminamos. Cuando ella llora, no sé si es de los ojos para afuera. La frase en portugués es não sei se é dos olhos para fora. ¿Sí? La traducción literal decía, cuando ella llora, no sé si es de los ojos para afuera. Acá en Argentina tenemos una frase que es hablar de la boca para afuera. Hablar de la boca, eso lo decís de la boca para afuera, es decir algo, pero no sentirlo. ¿Sí? Si yo tuviese que ser el traductor de Buarque, cosa que no me daría ni pedo, podría decir, cuando ella llora, no sé si no son lágrimas de cocodrilo. No sé si no son lágrimas de cocodrilo, pero me parece que la paremia portuguesa es mucho más bonita. Cuando ella llora, no sé si es de los ojos para afuera. ¿Sí? Entonces, cuando ella llora, no sé si es de los ojos para afuera, no sé de qué se ríe. No sé si ella ahora está fuera de sí. ¿Sí? No entiendan cómo fuera de sí quiere decir que se volvió loca. ¿Sí? No es perder la cabeza. No sé si ella está fuera de sí, no sé si es otra que la que dice que es. ¿Se entiende? Entonces dice, cuando ella llora, no sé si es de los ojos para afuera, no sé de qué se ríe, no sé si ella está donde dice que está o si es lo que dice que es, o si es el estilo de una gran dama. Cuando me encara y se desata los cabellos, no sé si ella está realmente aquí. Cuando se acuesta en mi cama, ella faz cinema, ella faz cinema. Ella es única, es única. Puede ser 1000 mujeres, sin embargo no existe otra igual. Es fantástico. Es una, puede ser 1000 mujeres, pero no hay ninguna igual a ella. ¿Sí? Cuando ella miente, no sé si de veras miente, no sé. Cuando ella miente, no sé si de veras siente lo que miente. Porque si a vos te mienten, vos decís, me está mintiendo. Pero el chabón está diciendo, cuando ella miente, no sé si de veras siente lo que miente. ¿Seré simplemente un personaje efímero más en su trama? Cuando vestida de negro me da un beso seco, un beso sin pasión.
me veo venir el final y cada vez que me implora perdón, ella faz cinema. Ella es la mejor, Ella Edgymais, ella es la mejor. Tal vez ni siquiera me quiere. Sin embargo, me hace un bien que nadie me hace. Yo no sé si ella sabe lo que hace cuando hace mi pecho cantar otra vez. Otra vez tenemos la mujer como objeto causa del deseo. Yo no sé si ella sabe lo que hace cuando hace cantar mi pecho otra vez. Cuando ella jura, no sé por qué Dios, ella jura que tiene corazón. Y cuando mi corazón se inflama, ella fa cinema. Ella es así, nunca será de nadie, sin embargo, no sé cómo vivir sin ella. Cuando ella jura, no sé por qué, viste, cuando uno dice, te juro por Dios, cuando uno dice, te juro por Dios, ¿sí? Está poniendo a un garante de lo que te juro. Este dice, yo no sé por qué Dios jura cuando jura. Y cuando me miente, no sé si siente lo que miente. Es como agarrar y decir, es como una especie de semblante difícil de ubicar, que no lo podés agarrar por ningún lado, porque tiene una relación no toda con la verdad. Buah, terminé sin llorar, sin basurita ahí medio, y la garganta me pasó por el virus. Voy a mandar un par de temas. Uno se llama Palabra de Mujer. ¿Vieron cuando un hombre dice, te doy mi palabra de hombre? Si de verdad existiese algo que es la palabra de hombre. Bueno, te doy mi palabra de mujer, que es lo que el chabón Huarque hace jugar en la palabra cuando es una palabra de mujer. Entonces, una relación no toda con la verdad, ubicando fenómenos de no todo en el significante de la falta en el otro. La vez que viene, puro y duro Seminario 20. Terminamos acá, doy espacio para las preguntas, para las cuestiones, para las dudas. María de los Ángeles Morana, palabra de mujer. Hola, Escucho. muchas gracias. Bueno, lamento porque es difícil salir de lo que acabas de poetizar sobre Chico Huarque, pero bueno, dos cositas. Una, no sé muy bien qué significa maula. Y la otra, cuando dices el deseo del otro, no como deseo de falta, venía pensando en una situación que he encontrado en la práctica, cuando las chicas, pensando este texto de Freud, es muy hermoso de la carta que recibe la joven, pensando en una situación, y es que las chicas de ciertas edades, cada vez más precoces, hablan de alguna otra chica que es como la que dirige el pequeño grupo, la líder o como se le quiera llamar, no líder en cuanto a la palabra líder tradicional, sino la que porta ciertas insignias, ¿no? Exitosa, la admiran las otras chicas, los chicos también, tiene poder, todo esto. Entonces me preguntaba ahí por el desarrollo que he escuchado. Sí. ¿Cómo estaría el otro en su deseo como faltante? Sí. Gracias, Roberto, muchas gracias. Bien. Bien. Bueno, a ver, respondo esta. Maula
es lo mismo que malevo y lo contrario de guapo. Uno va a decir, ¿y qué es malevo? ¿Y qué es guapo? Maula es un adjetivo que también funciona como sustantivo, es un adjetivo sustantivado. O sea, alguien es maula o alguien puede ser un maula, sos un maula, y es tiene varias acepciones. En este tango vendría a ser un tipo flojo. ¿Sí? Es un tipo flojo, y flojo en el sentido de, lo contrario, un guapo es un tipo que se para y que se aguanta las consecuencias de. Eso es un guapo. ¿Sí? Un maula es, insisto, es algo peyorativo que tiene que ver con algo malo, pero una de las connotaciones en este tango es flojo. Un tipo no puede articular un plus de gozar por una posición de flojera frente al dolor que te puede producir una mujer. El que necesita eso para escabiar es maula para bancarse el dolor. ¿Sí? Respecto de lo otro, claro, habría que ver qué es el liderazgo. A mí me abre, como cuando uno abre un campo, ¿viste? Y se puede ir por las ramas porque no tiene tiempo para armar una respuesta articulada, pero yo daba, por ejemplo, el ejemplo de la moda, pero lo daba como un ejemplo social. En determinado momento se empiezan a usar los pantalones más cortos. A alguien se le ocurrió. Alguien hizo, lo voy a decir en términos lacanianos, hizo algo alrededor de un vacío. Alguien hizo algo en relación a una falta. ¿Sí? ¿Qué cosa? ¿Qué sé yo? Empezó a cortarse el pelo de no sé qué forma, o inventó el cruzado de no sé qué, o el corpiño de no sé cuánto, o la tanga, no sé. ¿Sí? A pensar en relación a una falta. Y después viene la identificación. Atrás viene la identificación. Por eso les quería leer esa cuestión de Lacan, que dice, ahí funciona un rasgo. Lo dice en francés y usa la expresión alemana, en Seiner Sud, que es el rasgo unario. ¿Sí? Pero para ubicar ¿qué? Para ubicar una falta que se lee como él usa la palabra presentir. Se lee como si uno dijese, hay una comunicación de faltas en un momento que hace que yo me identifique a eso del otro cuya referencia es la falta. Y ahí está el secretito, cuya referencia es la falta. No es que... es como si yo dijese que todos los peinados, que todas las cosas de la moda, que todas las modas de... Es terrible lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Cualquiera que haya hecho medio un estudio sobre la pornografía de hace 50 años y ahora sabe que las películas no son iguales y que no se hace lo mismo. Y alguien empezó con eso. Y la neurosis sigue. La identificación histérica sigue. ¿Sí? Entonces hoy la gente hace cosas que antes no hacía, o hoy no hace cosas que antes se hacía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la temática del deseo nos abre, como dice Lacan, nos abre a la falta en el otro, y en tu ejemplo yo le agregaría a lo que el otro hace con esa falta. ¿Sí? Entonces es verdad, siempre aparecen en los grupos, en este gran internado y este manicomio global, como dice el colega en algún lugar, en este manicomio global siempre aparecen líderes. Esto a Lacan lo puso a laburar, digamos, lo puso a laburar porque vos diste la palabra clave del asunto, y la palabra clave del asunto son las insignias. ¿Sí? La palabra clave del asunto son las insignias. Lo que pasa es que es saltar del aceite y caerse en el fuego. Es como si yo te diría, ¿qué es una insignia? ¿Será que la insignia, ¿será que la insignia es un elemento simbólico? Sí,
sí que es un elemento simbólico. Pero ¿será que la insignia de alguna manera articula un real de goce? Sí, sí, también. ¿Y será que la insignia tiene también una manera de presentarse en el arenero o en el manicomio o en el, ya no me acuerdo qué ejemplo di, a nivel imaginario? Sí, también. Entonces es un concepto muy especial. Es como si yo dijese, para que exista un Hitler, ejemplo estoy dando, para que exista un Hitler ha sido tan importante toda una construcción simbólica que es el ser alemán, ¿sí? Toda una construcción simbólica en relación a cuestiones heideggerianas del ser alemán, a ubicarse en el lenguaje, bueno, de esto toda una cuestión simbólica, sí, perfecto, pero también un plus de gozar allí, que ha mostrado la fase más, iba a decir inhumana, no sé si Lacan diría inhumano, habría que volver a leer el tema del campo de concentración, según Lacan lo trabaja en las últimas clases del seminario 11, toda una versión de goce, de gozar del otro, de hacer del otro el objeto de goce, y el bigotito. Che, pero el bigotito es importante. No, lo importante es el otro. Sí, lo importante es el otro, pero el bigotito suma. Y la esvástica suma. Entonces vos vas a decir, che, pero por ejemplo, el jopo de Donald Trump o el cabello de Javier Milei, Javier se llama, ¿no? Que es un político de acá en Argentina. ¿Suman o no suman? Porque a veces, por ejemplo, uno mira los spots publicitarios y los logos que hacen y ponen como una especie de pelo así, qué sé yo, y uno dice, che, pero lo que puede llegar a funcionar como insignias. La palabra insignia tiene, ¿a quién le voy a hablar de eso? La palabra insignia tiene, etimológicamente, tiene que ver con la palabra eslogan, con la palabra grito, con esas palabras que gritaban los ejércitos cuando entraban a la batalla. Por acá, por ejemplo, nosotros acá gritamos aguante el cuervo, antes del partido, y eso es una insignia, y es un eslogan, y nos sostenemos, no hace falta ser Hitler, podemos ser hincha de San Lorenzo. Entonces, el tema de estas niñas o de esta niña, uno lo podría pensar bien en la lógica del internado, pero si uno lo piensa desde la insignia, empieza a aparecer otras dimensiones que no son la del deseo, es deseo de falta, en relación a la cual se ubica otro deseo. No sé si respondí, pero va por ahí, o sí, mi sí, respuesta. Mi respuesta sí, va por ahí. con creces, muchas gracias. Sí, sí, muchas gracias. Bien, 3 de la tarde, si no hay más preguntas, retomamos el miércoles que viene con el seminario 20 y dejamos todo esto como una cosa previa. Gente, les agradezco de nuevo la presencia en un día que no era de nuestros días. Nos vemos el miércoles.